Gloria a Dios, ya me hizo señas. Si prendes la luz, por favor, para saber. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Su iglesia misionera Centro Libre aquí en Corona, California, les da la bienvenida. Les habla su hermano en la fe, Rubén González. Y los invito a que prestemos atención a lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Confiamos siempre en lo que está escrito. La palabra es suficiente y es poderosa. Todo pasará, pero su palabra permanecerá. Y si prestamos oído, entenderemos que Dios está hablando siempre. Cuando no escuchamos a Dios es porque no le estamos prestando nuestro oído. Pero Dios siempre está hablando al pueblo de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Job 42:7. Si me acompañan a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor en esta hora, y vamos para que me acompañen a orar también. Muchas gracias. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí confiadamente delante de ti, Padre. Estamos abriendo la Escritura, Padre amado, para que tú nos hables. Necesitamos, Padre, que nos abras el entendimiento. Necesitamos, Padre, que ablandes nuestro corazón. Y necesitamos, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos guíe a la verdad que nos aplica a nuestra vida, para que nuestras sendas torcidas puedan ser enderezadas y que podamos caminar en rectitud delante de ti, Padre, sabiendo y reconociendo que la perfección solo la alcanzaremos aquel precioso día en el que nos lleves a tu presencia. Mas confiamos, Padre amado, que estás aquí para guiarnos. Tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad, y hoy te damos este tiempo para que tú nos hables, guíes y ministres. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Leemos de nuevo. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Hablar con exactitud de Dios. Vea el reto de aquí. No hablaron con exactitud acerca de mí, dice Dios. Ahora, ¿serían de veras amigos estos tres de Job? ¿Qué consideran? No tiene que contestarme, no levante la mano, pero en el transcurso de la palabra voy a estar haciendo unas preguntas para que usted considere dónde está la imagen de Dios en usted. ¿Qué perspectiva tiene usted de Dios? ¿Qué de veras conoce de Dios? ¿Qué tanto se ha dedicado usted de veras a conocer al Dios de las Escrituras? Porque aquí todavía Job no miraba a Dios. Job dijo: de oídas te conocía, y Dios reconoce que el único de los tres que habló con exactitud acerca de Dios fue Job. Job, el que maldijo el día en que nació, sí, ese Job, que dijo muchas cosas a las cuales vamos a ir entrando, pero en una cosa no le erró, en que sabía de quién estaba hablando y sabía quién era Dios. Porque lo conocía, no lo había visto todavía, lo conocía de oídas. ¿De qué oídas serían de las que conocía? De la palabra escrita, porque era un hombre dedicado a saber de Dios en plenitud en todo lo que él podía. Vamos a ir a este versículo para ver si de veras eran amigos estos de Job. Job 2:13. Conocemos la historia, cómo fue que Dios decidió tratar con Job. Y los amigos, al enterarse de la circunstancia, la palabra de Dios especifica: los amigos de Job, al enterarse, fueron a verlo.
Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. ¿Cuántas amistades tiene usted que irían y se sentaran en el suelo con usted? Deje usted 7 días, un día. Y deje usted que se sentaran junto a usted. ¿Tiene usted amigos que usted dijera, este hermano conoce mi situación, se va a desvelar orando por mí? Allá de rodillas en la alfombra o en una almohada. Yo pongo una almohada cuando me voy a hincar, la mayoría de las veces. A veces que me agarra Dios en donde no hay almohada y gloria a Dios. Pero si me planeo mi tiempo de oración, voy y me acomodo y agarro una almohada y me pongo cómodo. Mas les soy sincero, no recuerdo haberme pasado toda una noche, al menos que haya sido aquí en la iglesia, que sí lo hemos hecho, pero toda una noche en mi casa orando por uno de ustedes, no recuerdo la verdad. Les mentiría si les dijera que lo he hecho. Ojalá y entre ustedes si haya alguien que lo haya hecho por mí. Así nos gusta a todos, ¿verdad? Que lo hagan por mí y yo no por ustedes. Pero si alguna situación de su vida ameritó que me desvelara toda la noche orando por usted, perdóneme si no lo he hecho. Tal vez no conocí la situación o tal vez no pensé que ameritara para tanto. Más de estos 3 amigos, la palabra de Dios dice que 7 días se pasaron sentados en el suelo junto a Job porque no encontraban palabras con qué dirigirse para él. ¿Qué tanto nosotros medimos las palabras que salen de nuestra boca para con alguien? ¿Qué tanto de veras esperamos el consejo de Dios para empezar a hablar? ¿Qué tanto de veras conocemos a Dios para que cuando estamos expresando lo que estamos hablando, exaltemos a Dios y no nosotros mismos? Y estemos dejando en mal a Dios para exaltarnos nosotros. Para pensar que nosotros tenemos un mejor consejo porque no nos alcanza la palabra que conocemos de Dios para dar un consejo divino, un consejo bíblico, un consejo de parte de Dios y abrimos la boca. Por bonita costumbre le voy a poner. De estos amigos es de los que necesitamos. Estoy queriendo ser de esos amigos. Ayúdenme, porque los necesito. Y si un día siente que su necesidad implica que nosotros metamos la mano de tal manera. Ahora, no me estoy excusando y no crea que no hay un grupo aquí que nos dedicamos a la oración cuando hay una necesidad. Nos comunicamos y nos ponemos a orar por la situación que usted nos deje a conocer. Pero le soy sincero, a mí me espanta el nivel de amistad que tenían estos 7 varones. 7 días sentados en el suelo sin saber qué decir. Hermano, todos los que se han sentado a comer conmigo saben que no me puedo pasar 5 minutos sin decir una palabra. Ahora, 7 días callado, porque la aflicción que miraban en su amigo, no había forma en ellos de consolarlo. Y cometieron un asunto grave al decidirse a hablar. Se exaltaron ellos y pusieron abajo a Dios. No intencionalmente. Ellos pensaban que lo estaban honrando, pero eso es lo que sucede cuando desconoces la palabra, cuando no te dedicas a estudiar lo que está escrito. No hay forma de torcer la palabra de Dios. Los que se tuercen son los que la desconocen. Lo que está escrito está escrito. Hay personas que hay malentendidos y hay controversias en lo del arrebato, en las profecías habladas y todas esas cosas que no hay con exactitud, que dice la palabra esto en tal día, a tal hora. Pero en todo lo que no es de profecía, hay una exactitud en la palabra de Dios que no puede ser corrompida cuando se abre con un corazón honesto. Por eso es fácil ponerse de acuerdo en los asuntos de Dios.
el que no se pone de acuerdo es porque no abre la Biblia para ponerse de acuerdo, y abre su corazón y abre su boca como estos varones a los cuales Dios vino y les dijo: estoy enojado contra ti y tus dos amigos. ¿Qué tipo de varones serían? Que eran amigos de Job, se rozaban con Job porque sabían quién era Job. Pero vamos a seguir leyendo no vamos a ir a la escritura todavía, déjame esa ahí por favor. Pero voy a leer un poquito de lo que es lo que hicieron estos varones. Elifaz sugiere que la impaciencia de Job se debe a una pérdida de perspectiva. Y luego ofrece una evaluación ortodoxa de la situación. Una evaluación ortodoxa quiere decir una evaluación conforme a la doctrina en la que ellos se movían. Una doctrina específica, una doctrina ejercida, disciplinada. No se salen de esa disciplina. Solo lo que enseñaban ellos en la sinagoga, conforme a eso, evalúa la vida de Job, la situación de Job. Dios no hace sufrir a nadie inocentemente, sino que paga a los humanos según sus obras y fechorías. Vayan viendo en dónde está poniendo Elifaz a Dios en este asunto. Los seres humanos nunca son perfectos y por lo tanto deben soportar algún sufrimiento como resultado de sus pecados. El sufrimiento debe ser como el medio que tiene Dios para moldear y enseñar el alma humana. Elifaz. Bildad, el otro amigo de Job, está de acuerdo en que Dios castiga a los malvados, afirmando que ha visto a Dios cortar por completo a los pecadores, llevándolos a la muerte. Job aún vive, lo que indica que su pecado es leve. Esa es Bildad. Ahora, Zofar. Zofar afirma que si bien las personas no pueden saber todo lo que han hecho para merecer castigo, sí Dios lo sabe. Job merece su sufrimiento, simplemente no sabe lo que Dios sabe y oculta. En todo dijeron, Dios castiga. No hay forma de que el hombre sea inocente. Sin embargo, sabemos perfectamente que al principio del relato, Dios se expresa de Job, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Dios opinando eso de su siervo Job. Y aquí están estos que no les cabe en la mente, así como de repente a nosotros no nos cabe en la mente que alguien se pueda portar bien. Y andamos como los amigos de Job. La diferencia es que no callamos ni 7 días. En cuanto vemos, es que ahí está. Y empezamos a mencionar un montón de espíritus que pensamos que están allá. Y yo me cuestiono, de veras, ¿será que están allá? ¿O será que es a través de ese demonio que estamos viendo lo que pensamos que estamos viendo? Es una pregunta simplemente para analizarnos nosotros mismos. Porque todos nos podemos engañar el uno al otro, pero nadie podemos engañar a Dios. Y no nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Cómo me vería yo en mí mismo al espejo y pararme y decir que yo soy uno de estos amigos? Que yo sí me sentaría con usted 7 días. Cuando no me he atrevido a estar toda una noche, dejar mi sueño a un lado para orar por alguno de ustedes. De veras, yo, ¿qué vería en el espejo a la hora de irme a ver al espejo? Así nosotros cuando hablamos y queremos aparentar que conocemos o sabemos algo que sabemos que Dios nos los da nada más por gracia, y pensar que somos mejor que alguno, que algún otro, que alguna otra persona, porque Dios decidió hacer alguna maravilla a través de nosotros. Hermanos, Dios hizo maravillas a través de Samson y Samson nunca hizo caso. Cuando Dios haga algo a través de usted, gloríese en el Señor, porque es por gracia. No es por ninguno de nuestros atributos, es por todos los atributos de Él. Es por todo lo que ha hecho por nosotros y sigue haciendo, fiel aún en nuestra infidelidad.
De lo vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar al sabio. Así que cuando Dios lo use, usted diga, gloria a Dios, soy de los viles y menospreciados, pero gloria a Dios por su gracia. Somos de lo vil y menospreciado, pero por su gracia somos vasos de tesoros del reino de los cielos. Vasos de honra por su gracia. Brillamos por su gracia, vivimos por su gracia. Somos instrumento de bendición por su gracia. Y viene al cuadro de estos amigos alguien que no sé de dónde salió. Tal vez me falta estudiar más. No tal vez. Definitivamente me falta estudiar más. Mas no sé de dónde salió Eliú. Pero Eliú, aparece en el cuadro. Entra Eliú y les deja saber a Job y a sus amigos lo que se me hace interesantísimo, que Eliú está en el cuadro, Eliú está en la plática, Eliú está en el círculo donde se encuentra Job y sus 3 amigos, y Dios no habla nada en contra de este joven. No especifica la edad, solo dice joven. Dice que los otros, Job y los otros eran ancianos. Ahora, veamos a nuestro alrededor y vemos gente en referencia que nos sentimos jóvenes, ¿verdad? Pero también vemos a otros que nos hacen sentir ancianos. Porque toda etapa tiene algo precioso de Dios para nuestras vidas. Pero no hay nada que haga más interesante y más hermosa y más retadora, más aventurera la vida del hombre que el servir a Dios. Porque es de locura lo que Dios nos envía a hacer. Hay veces que queremos ser de bendición para algo, para alguna situación, y a veces en nuestra ausencia está que Dios usó la bendición, porque iba a llegar el hermano Rubén y iba a echar a perder las cosas, y uno orándole a Dios para hacerse partícipe, y Dios dice, espérate, a ti no te ocupo ahorita, voy a llevar a otro. Pero de repente el hermano Rubén quiere estar en todo, ¿no? En todo lo que se me acomoda, porque de repente hay cosas que ir a hacer al desierto y ay, Señor, que se apresure el invierno. Tenemos unos proyectos en la compañía y gloria a Dios, ya me dijo el jefe, no, dice, a ti no te voy a mandar hasta allá, hasta el invierno, te voy a dejar allá. Y yo, gloria a Dios, la gracia del Eterno. Pero si me lo ponen de opción, ¿usted cree que yo voy a ir a querer allá, ir a 115 grados cuando me la paso en Laguna Beach a 80, 75? Pero cuando servimos a Dios, el reto es de que si Él te quiere llevar a bendición a donde está ardiendo el pecado y quiere que sobreabunde la gracia a través de ti, gloria a Dios. Pero de repente nomás queremos que nos use Dios donde ya hay gracia, donde todos dicen amén, donde todos están calladitos y nadie nos dice nada. Y gloria a Dios por esa gracia. Qué bendición tenemos de reunirnos. Usted no sabe la cantidad de gente, millones alrededor del mundo, que sueñan con un día sentarse así como usted y como yo, con libertad. Deje usted el aire acondicionado a un lado y el edificio, simplemente de no estar con la amenaza de que van a llegar a matarlos. Por ese día oran, claman y sueñan. Y nosotros que tenemos toda esta comodidad y toda esta libertad, todavía no nos dedicamos a conocer a Dios, ni de oídas siquiera. Ni siquiera nos atrevemos a leer la Biblia, y me voy a llevar muchos y hasta de mi propia casa entre las patas, pero te pasas más tiempo en el celular, en videojuegos, en qué sé yo, que en la palabra. Y la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. No sé cuál sea tu hobby, gloria a Dios, disfrútalo, vive, gózate en todas las cosas que Dios te permita que sean sanas. Pero no pongas a Dios en un segundo plano. No pongas a Dios como algo extra cuando me sobre tiempo. No te dediques a estudiar la palabra nada más cuando sabes que te van a poner a predicar, o que te van a poner a hablar, o que te van a poner a compartir, o cuando quieres acusar a alguien y andas buscando qué versículo le aplica para dejarlo, como los amigos de Job. ¿Tenían una buena intención? Sí. ¿Amaban a Job? Sí.
7 días sentados en el suelo. Hermanos, si aquí ya nada más pasan de 45 minutos y no hayan cómo decirle al predicador, córtale. Y eso que tiene colchoncito la silla. ¿Será que de veras nos iríamos a quedar un día por uno que decimos amar? Los que están como pareja, los que están como matrimonio, ¿de veras nos esforzamos para no ver a nuestra pareja sola? Que hace cosas que nosotros podíamos estar ahí llevándolos de la mano y caminar. Para la gloria de Dios le digo, hay veces que mi esposa me dice, anda bien enferma, y me dice, mi hijo, déjame esos trastes ahí, porque sabe que yo, tiene que ser Dios cuando me levanto a comedirme a lavar los trastes, hermano. Y ella viene enferma y todavía me dice, mi hijo, déjamelos, que ella los lava cuando se sienta mejor. ¿Cómo no voy a amar a esa mujer? ¿Cómo no voy a tratar de darle lo mejor de mí? Tristemente paso cometiendo errores y la daño y caemos en desacuerdos. Pero una cosa sé, que mi Redentor vive. Y el matrimonio que tengo ahorita no se compara a nada cuando estaba lejos de la gracia. Nada se compara. La gloria sea a Dios. Dios es bueno. Vamos a ir a Job 32 y vamos a leer del 14 al 22. Aquí está Eliú, un joven que no sabemos de dónde salió, no sabemos qué edad tiene. Usted lo aplique como guste. ¿Usted se siente joven en el evangelio por edad o se siente joven porque todavía siente que no conoce lo que debería de conocer? Ahora, en eso de no conocer lo que debería de conocer es decisión personal. Usted puede ser ignorante de mucha palabra porque acaba de llegar al evangelio o simplemente porque nunca se ha comprometido con la palabra. El que sea niño en la palabra es decisión personal. Pablo les dijo a los corintios, ustedes debiendo de ser ya maestros, les tengo que dar leche otra vez. ¿Por qué? Porque se apartaron de estar estudiando la palabra. Los instruyó, los enseñó, les dijo qué hacer y se apartaron de todo. Y andaban como niños peleándose por cosas que no son de valor eterno. Y las cosas que tienen valor, dice la palabra de Dios, atesora tesoros en el cielo, porque ahí nada los corrompe. Todo esto se va a ir un día. ¿En qué edad te sientes espiritualmente? Solo tú sabes. Yo sé que mi Redentor vive, sé la palabra que me ha dado, sé lo que me esfuerzo y sé que carezco de mucho. Es mucho más lo que no sé que lo que sé, y sé que me debería entregar más. Sé que tengo la capacidad dada por Dios a mi vida de manejarme mejor el tiempo y dedicarme más a la oración, más al estudio y más a la lectura. Puedo, literalmente debo de manejarme mejor el tiempo y esforzarme más. Más tengo mis debilidades y mis carencias. Pero yo sé que usted está orando por mí y un día voy a lograr ser un poquito mejor. Y dice Eliú, ahora volvemos al tema. Eliú no sabemos de dónde sale. Hay veces que nos sentimos jóvenes en el evangelio por edad. Yo la verdad veo puro jovencito. Dice la palabra de Dios que cuando la edad avanza el espíritu se rejuvenece. Vemos puro chavarruco y hay muchísimos jovencitos, ¿no? Gloria a Dios. Pero jovencitos en especial, hay una palabra que tiene que atesorar, que no está escrita, pero sí está escrita. Porque habla de Eliú, viene a la plática, se mete en el asunto Eliú. Y todavía se disculpa y les dice, hey, he estado esperando que le contesten a Job. Pero se han desviado, ya no supieron qué decirle a Job. ¿Cómo es posible que no puedan hablar del Dios que conocen, que dicen conocer? Yo tengo mucho que decir. Un jovencito que estoy seguro que no había internet en aquellos días, ni televisión, ni videojuego, ni celular. Pero no dudo ni tantito que había muchas cosas en las que los jóvenes perdían su tiempo. Porque los jóvenes siempre encontramos formas de perder nuestro tiempo. Yo cuando le digo que yo pudiera orar más y leer más y estudiar más, es porque acomodo tiempito por ahí en el que de repente
pierdo el tiempo viendo una película. No voy a ver ninguna película disparates, pero de todas maneras a veces me deja un saborcito que hubiera aprendido más metido en la palabra. Entonces ahí es cuando tengo que esforzarme. Entonces si yo logro poner en mi tiempo cosas que no me aprovechan tanto, ¿usted cree que un joven que tiene más de 100 veces más energía que yo, será que no irá a alcanzar a planearse algo de su tiempo? Mas sin embargo este jovencito estaba ahí, escuchando la sabiduría, esperando escuchar sabiduría de Job y de los 3 amigos de Job. Pudiendo haber hecho muchas cosas ese joven en su día y no sé cuántos días, pero como que estuvo ahí casi todo el tiempo, porque Job refuta y va y viene con las conversaciones con sus 3 amigos hasta 8 veces contestándoles Job a sus amigos. Era una ida y venida de temas, una ida y venida de preguntas, y si ves el cuadro, todo está bien tremendo de estas personas conocedoras de muchas cosas. Eran personas intelectuales. Y este joven estaba ahí viendo a ver qué agarraba, viendo de qué se alimentaba. Me imagino yo a Timoteo así con Pablo, ¿no? Siempre a la expectativa, a ver qué va a decir Pablo. Gloria a Dios, no parece que no hay ni un versículo donde lo refuta Timoteo, ¿eh? Pero a Job y sus 3 amigos se toparon con Eliú. Eliú dice algo interesante y vamos a ir a la palabra. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, hablando Eliú, el jovencito que no sabemos de dónde salió, pero ahí estaba, interesado en escuchar la sabiduría de estos varones, yo no le hubiera respondido con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados, sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso. Pues estoy lleno de palabras contenidas y el Espíritu, vamos a hacer pausa en eso, que hay en mí me obliga a hablar. Otra de las preguntas que voy a estar haciendo en secuencia, para que tú te lo analices, independientemente de la edad que tengas y cómo te sientas en edad en el Evangelio. ¿Alguna vez te has expresado así? Y el Espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Volvemos al cuadro del primer versículo, donde Dios se enoja con Elifaz y sus 2 amigos. O sea, se enoja con los 3 amigos de Job, pero no menciona a Eliú. Dios no le reprocha a Eliú nada de lo que le dijo. Dios no se levanta en contra de Eliú en ningún aspecto. Nada más en estos 3 amigos que hablaron no exactamente, no con exactitud de mí, dice Dios. No hablaron con exactitud de mí. Si Dios le demandaba a ellos hablar con exactitud de Él, es porque ellos tenían el conocimiento de Job. Estudiaban lo mismo que estudiaba Job. Se reunían a estudiar y a hacer sacrificios y a hacer todas las cosas en la misma doctrina que se movía Job. Por eso cuando dice que ellos dieron una palabra, un consejo, análisis ortodoxo, es porque habla de la doctrina, de la disciplina en la que ellos se desarrollaban. Y de acuerdo a esa disciplina estricta, ahí entra la ortodoxia, ahí es donde ellos lo juzgaron conforme a esa disciplina. Más se les olvidó que más allá de la disciplina, que más allá de la doctrina del hombre, que más allá de la estructura y el pensamiento de lo que alguien se pueda formular, por arriba de todo eso está la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios nada más se conoce en una relación con Dios. Y si no estudias, ni oras, ni eres fiel, alguien te lo tenía que decir, no conoces a Dios. Porque a una persona que conoce a Dios no ocupa andársele puchando para que venga a la iglesia.
ni andar presionando para que se haga partícipe, ni andarlo presionando para que estudie, para que ore y para que lea y para que haga la voluntad de Dios. Es algo a lo que tú corres a hacer, porque te has enamorado de aquel motor que te mueve, que te empuja, que te incita, que pone el sentir y el hacer de las cosas buenas. Y los que hacemos lo que hacemos no lo hacemos por ninguna virtud propia, lo hacemos porque el que mora en nosotros es un fuego que nos mueve y nos lleva a hacer su voluntad. Todo lo bueno que logramos hacer es porque Dios lo hace en nosotros. Cuando yo le estorbo a Dios es cuando hago las cosas mal. Él es el que hace la obra, Él es el que hace todo. Pero si de veras te tienen que estar rogando para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para orar y para todas esas cosas, pregúntate, ¿de veras te puedes expresar como este joven? Que dijo, y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Estuve tentado por mi corazón a hacer algo conforme a mi pensamiento en este día. Y era de traerles un par de versículos para que brincaran y levantaran las manos. Y yo quiero esa promesa, y yo quiero abundancia, y yo quiero prosperidad. Pero Dios me dijo, ¿vas a hablar tú o voy a hablar yo? Amén, Señor, vas a hablar tú. Y me guardé todas las piedritas que traía. Amén. Porque quiero agradar a Dios. Porque hay una palabra en mí que me obliga a hablar. Hay un espíritu que me mueve, que me obliga a hacer su voluntad. Y me gozo, por más que yo quisiera hacer algunas cosas de diferente manera, pero gloria a Dios que Dios quiere mostrar su gracia, porque ha abundado sobre mí. Si créanme que alguien que ocupa gracia, soy yo. Alguien hace poco me hizo unos comentarios de algunas personas y yo le dije, mira, disculpa que te interrumpa en el amor en Cristo, pero si vas a ver la vida así, yo soy peor que los que me puedas decir de los que estás hablando. No lo dejé que se encarrilara, no sé qué me iba a decir. Pero yo le dije, yo soy peor, pero hago lo que hago porque el espíritu que mora en mí me obliga a hacer lo que hago. Y me obligó ese espíritu a callar a mi familia en Cristo para no dejarlos desviarse y agarrar para otro lado. Para que no venga la ira de Dios como vino con Elifaz y sus 2 amigos. Porque está en nosotros de veras que le pongamos frenos a las cosas que no van a glorificar a Dios. Y el hombre se quiere exaltar a veces poniendo abajo a alguien más o a otro ministerio o qué sé yo, qué se te ocurra. No, Señor, aquí el que se tiene que exaltar es Cristo. A esa es la gloria, Él es el único que lo hace. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Ahora, en el aplauso está el amén. Yo sé por qué aplaude mi pastor. Te voy a hacer otra pregunta que no me contestes. Háztela tú. ¿De veras escuchaste y entendiste esta palabra? ¿O aplaudiste nada más porque aplaudieron 2 o 3 delante de ti y te quieres hacer parte de la ola? Gloria a Dios, por algo se empieza. Pero son preguntas que te tienes que hacer a diario. ¿En dónde estás? ¿Está de veras este espíritu obligándote a hacer las cosas diferentes? ¿O sigues haciendo lo que te da la gana? Y porque el pastor no hace esto y porque el líder no hace aquello, yo tampoco. No, papá, aquí nos levantamos a hacer la voluntad de Dios, nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos guste, vengan a ayudarnos o no vengan a ayudarnos. Si Dios nos quisiera en un montón, se trajera a todos. Pero si a veces llegamos solos 2 o 3, pues es que Dios nos quiere solos 2 o 3. Es entre cada quien y Dios. No, créanme que no perdemos tiempo en ver en dónde andan los que no vinieron. No hallamos cómo ponernos de acuerdo para acabar la tarea que Dios nos dio a nosotros. Pero pregúntese, si le tienen que estar rogando para hacer cosas para el servicio de Dios, ¿el espíritu que está en usted de veras lo obliga a hacer algo? ¿O es la almohada y otras cosas que lo obligan a hacer otras cosas? Bueno, esa es la pregunta y la ora al Señor y a ver que le dé revelación. 19. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar.
Tengo que hablar para encontrar alivio. Así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismo ni intentaré adular a nadie. Pues si intentara usar la adulación, pronto mi Criador me destruiría. Eliú, este joven que está ansioso por escuchar dirección, está expresando algo bien hermoso. No hay que recargársela tanto a Eliab y a Elifaz y al otro. Porque esta sabiduría que está expresando este joven es a causa de no sé cuántas veces se sentó a los pies de estos tres varones y de Job. Era su círculo de amistades donde él prefería estarse nutriendo de la palabra y la sabiduría que había en ellos que andar haciendo ya su propio rollo y andar con la familia y con los amigos haciendo no sé qué. Él prefería estar rodeado de gente sabia y se está expresando con sabiduría porque aprendió, pero los vio hablar en contra de lo que le habían enseñado. Y el joven a veces cae en el error de que porque Dios le muestra, Dios le da discernimiento para ver que algo está mal, y este joven se aparta en lugar de quedarse a ser luz y ser palabra y ser bendición. Los jóvenes se van a levantar pronto a predicar, gloria a Dios. Tiene que salir algo de lo que les hemos enseñado, porque no les hemos enseñado barbaridades, les hemos enseñado la palabra de Dios. Se tienen que levantar con esta sabiduría, y mejor que la nuestra, porque a ellos les alcanza a ver lo que nosotros ya no vemos. Por exceso de uso de cerebro, por falta de uso, no sé, usted juzgue. Son preguntas que nada más usted se puede contestar, porque solo usted sabe qué tanto lo usa. Y créame que viendo la televisión no se usa mucho. Pero si abre la Biblia, estudia y se reta a hacer cosas diferentes, entonces puede hacer que sí ponga en uso esa mente, la cual un mandamiento de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Con toda tu mente. Les repito, la palabra de Dios dicta que tiempo hay para todos. Jesucristo por ahí se fue a una boda a Canaán y estaba disfrutando la boda. No creo que haya estado de amargado sentado ahí en la esquina, porque hasta vino les dio. Pero veamos qué andaba haciendo Jesús, al pendiente de a ver en qué se le necesitaba. No vamos a ir a una reunión y ser de los primeros que nos vamos para no ayudarles a juntar las sillas. No, hay que estar al pendiente de a ver en qué hacemos de bendición. Y hay veces va a ser con nuestras manos, y hay veces va a ser con palabra, pero que sea la voluntad de Dios la que se cumpla. Este joven derrocha esta sabiduría al estar hablando, pero sería ignorante de nuestra parte pensar que él agarró la sabiduría de otro lugar. Si él estaba ahí atento al asunto, era porque él estaba acostumbrado a estar allí atento al asunto, y aprendió esta sabiduría de ellos y los vio desviarse de lo que ellos mismos le habían enseñado. Y él dijo: yo no les voy a contestar conforme a su lógica, yo les voy a contestar conforme al Espíritu que mora en mí, me obliga a hablar. ¿Qué espíritu mora en ti? ¿Estás viendo cómo de veras Dios te guía para solucionar las cosas de la congregación que no se mueven según tú, conforme a Dios quiere? ¿O estás como los amigos, queriendo exaltarte tú, poniendo debajo a la congregación? Son preguntas que si no nos las hacemos, nunca vamos a saber quiénes somos. Porque para juzgar, hermano, no ocupa usted juzgar a nadie. Nomás mirémonos los unos a los otros y todos cojeamos. No habemos ninguno perfecto. No tiene que usted andarme diciendo que mira algo mal en mí. Por favor, me va a hablar de revelación divina, dígame cuándo Dios me va a componer. No me diga de mis fallas, créame que yo las conozco. Y no le voy a hablar de las suyas, porque yo sé que usted conoce las suyas también. Y sigue hablando Eliú. Nos vamos a ir al versículo 35. Vamos a leer del 2 al 16. Eliú, un joven
acostumbrado a hacer sus distracciones a un lado para nutrirse de la sabiduría de personas que Dios había puesto a su alrededor. Y dice, ¿te parece correcto que afirmes, yo soy justo delante, pausa ahí, yo soy justo delante de Dios? Ahora, ¿está hablando de un parecer? ¿Está analizando lo que él mira por fuera? ¿Está hablando motivado por el Espíritu Santo? Mas sus emociones y su celo de la palabra lo llegan a hacer un mal juicio de Job, perdón. Porque Dios dijo que justo era Job. Amén. Mas este joven también cae en esa, pero no está diciendo nada en contra de Dios. El problema de Dios con los 3 amigos es que pusieron en mal a Dios. Cuidado, y por exaltarnos nosotros, estemos poniendo en mal a Dios. Porque Dios es perfecto, soberano, bueno y paciente. Gloria a Dios por su paciencia. Pero hay veces que a algunos cabezones le botamos la tapa de la paciencia y tiene que meter mano. No seamos de esos cabezones. ¿Te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. La gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios, mi Creador? El que da canciones en la noche. Regrésame al 7, por favor. Si eres bueno, ¿es algún regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. No me levante la mano, pero pregúntese usted, ¿qué tan certero está usted de que usted va al cielo? ¿Y qué tan convencido está de que existe? Porque los demonios creen y tiemblan, pero saben que no se van a ir para allá. El creer en la existencia de Dios no te hace salvo. Lo que nos hace salvo, dice la palabra de Dios, si en tu corazón creyeres y con tus labios confesares. Si en tu corazón creyeres. Nosotros no somos lo que hablamos, somos lo que vivimos. Es una línea delgadita, pero es un mundo de diferencia entre creer que Dios existe. Gloria a Dios que Dios ya te abrió el entendimiento a tal cosa. Pero el saber que solo en la relación con Él vamos a ir aquel grandioso día a su presencia, es de creerle a Él. Y para creerle a Él, ocupas comunicarte con Él, para que Él te hable y le creas. Porque ninguna de tus obras, refraseo, ninguna de nuestras obras nos garantiza la ida al cielo. Es la obra de Cristo en la cruz la que nos garantiza la ida al cielo. Las buenas obras son el producto de entablar esa relación con Jesús. Si alguien puede juzgar tus obras de justa manera, eres tú. Dios no lo va a hacer hasta aquel grandioso día. Pero tú sabes cómo vives. Tú sabes con quién vives y de qué manera vives. Nadie más en la congregación sabemos. El justo juicio sobre tu persona es necesario que lo hagas tú, nadie más.
Porque si te crees el cuento de que porque algo bueno has hecho en la vida te vas a ir al cielo, déjame decirte que es una forma muy barata de ver el sacrificio de Jesús. No vamos por méritos de nosotros, ni por lo que estudiamos, ni por lo que sabemos, ni por lo que llegamos a conocer, ni por los miles o millones de milagros que Dios quiere hacer a través de la vida de un siervo de Dios. Hay siervos que han alcanzado millones de almas, gloria a Dios. No se fueron al cielo por haber ganado millones de almas, se fueron al cielo porque su confianza fue puesta en Jesús. Y el sacrificio de la cruz es suficiente. Si con el corazón crees, te vas a mover conforme a la voluntad de Dios. Porque es una cuestión de convicción, una cuestión de compromiso. La fe literalmente quiere decir confianza en. Confianza en. Y si confías en Jesús, entonces haces lo que Jesús dijo. Por eso Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces mi Padre y yo haremos morada en él. Pero si no le creemos a Dios que hay apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas, o a veces le creemos pero ni siquiera sabemos para qué está un apóstol, un pastor, un maestro, un profeta o un evangelista, ¿de qué nos sirve creer que existen si no sabemos para qué están? Y no los respetamos porque no sabemos para qué están. Y no hacemos lo que nos toca porque no sabemos para qué estamos. Y todo viene al conocimiento de la palabra. Por algo el fundamento es la palabra de Dios. Todo pasará y su palabra permanecerá, porque es el fundamento. Y si no estás fundado en la palabra, hazte esa pregunta de veras: ¿para qué vives? O de veras, más bien la pregunta sería: ¿de veras estás viviendo? Porque el Espíritu es del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces entran todas las demás promesas: Salmo 23, Salmo 91 y todos los demás que no me sé, nomás me sé esos dos. No crea que sé mucha palabra. Créame que me tengo que poner las pilas porque se está poniendo bueno en la casa. Mi hijo Rubencito se me da que ya se sabe más versículos que yo. Y me sentí retado ahora en la mañana. Le dije a mi esposa: mija, imprímeme todos esos versículos del niño porque me los tengo que saber. ¿Cómo mi hijo de 7 años se los va a saber y yo no me los voy a saber? Gloria a Dios, Dios lo está usando para retarme. Y no es que yo quiera saber más que Él, es que quiero saber qué decirle cuando me pregunte. Quiero saber qué contestarle. Si yo a mi niño de 7 años no le voy a poder contestar lo que me pregunte, ¿qué me espero de la iglesia? ¿Qué me espero de mi familia en Cristo? Nos esforzamos no por nosotros mismos para exaltarnos, para tener algo que darles. No juzgue a los siervos que se esfuerzan. Todos tenemos errores, igual que usted. Pero Dios nos ha perdonado, al igual que a usted. Y esfuércese y haga su parte y ayúdenos a no cometer tantos errores. Porque este joven está hablando con estos para que no les caiga condenación. Les está diciendo: espérense. A ver Job, hombre perfecto, recto, temeroso y apartado de mal. Y este joven viene y lo alinea con la palabra de Dios. Le dice: tu perspectiva está errónea, Job. Y fue un instrumento para que Job abriera su corazón, entrara a Dios al asunto, y entonces Job pudiera decir: ahora mis ojos te ven. A este jovencito que trajo una palabra que estaba siendo germinada, regada y florecida a través del consejo de estos ancianos, de estos varones de Dios, porque eran varones de Dios, imperfectos, igual que cada uno de nosotros. Y por eso cayeron en un error al estar 7 días sentados desesperados. ¿Qué le digo a Job? No hay por dónde, no. Me imagino a ellos 7 días pensando de qué lo podemos redarguir, de qué lo podemos culpar. Y no, pues ni modo, ha de ser la bronca de Dios. Y desataron su boca a hablar y no honraron a Dios. Porque tal vez Dios sí le dio algo, a de tener oculto este. Y resulta que se llevaron un chasco.
por andar hablando en su prudencia. Vuélveme al 10, por favor. Sin embargo, no preguntan dónde está Dios, mi Creador, el que da canciones en la noche. ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error, vamos a hacer pauta ahí. Es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. ¿Cuántas veces caemos en el error de dejarnos convencer, desviar y pensar que se levantó un ejército de las tinieblas en nuestra contra y por eso no le importamos a Dios? Hay enemigos, está escrito, no hay duda alguna, pero si vas de la mano de tu mejor amigo, ¿qué importa? Pero te desvías, te convences y batallas y te ahogas en un vasito de agua porque se te olvida que Él escucha a todos. Vienes a oración y quieres escoger quién ora por ti porque no has aprendido a poner tu confianza en Dios. Dios va a usar al que Él quiera y te pueda sanar y restaurar y dar lo que viniste a pedir en medio de la alabanza, en medio de la prédica o allí afuera en el anexo o cuando estés platicando allá afuera. No sé en qué momento Dios lo puede hacer, a cualquier hora, a la hora que a Él le plazca, a través de quien le plazca. Dios no lo puedes poner en una cajita. Dios es todopoderoso y Él hace las cosas a su manera. La gloria sea al Eterno. Tu testimonio no es el evangelio, mucho menos la sana doctrina. El evangelio se tiene que estudiar. No en vano se desgastó Pablo escribiendo todo lo que escribió. Y Pedro, para esos que se sienten guiados por el Espíritu Santo y que no se ocupa el estudio, Pedro en su carta dijo: como de estas muchas cosas de las cuales ha escrito Pablo, muchas difíciles de entender. Pero así es. Pedro caminó sobre el agua, caminó con Jesús. Aquellos en la sinagoga, escuchando a Pedro hablar, dijeron: este de veras anduvo con Jesús, porque es hombre del vulgo. ¿Cómo puede hablarnos así con esa doctrina y con esa sabiduría? Reconocían, ¿por qué? Porque a Jesús lo tenían reconocido como un buen maestro. No lo aceptaron como el Cristo. Cuando escucharon hablar a Pedro, dijeron: este de veras anduvo con Jesús. Y ese Pedro al que le hablaba a Jesús, caminaba a Jesús, hacía milagros Dios a través de su sombra. Él dijo: hay cosas que no entiendo de las que habla Pablo. ¿Será que no nos faltará a nosotros estudiar la palabra, meditar en ella y alimentarnos los unos a los otros, como este joven Eliú que se sentaba a escuchar a aquellos? Pablo en 2 ocasiones se fue con los apóstoles para recibir dirección, porque recibió una visión de parte de Dios. Ahora, nadie podemos alegar que Pablo no conocía a Dios. Él tuvo un encuentro con Él ahí en el camino a Damasco. Amén. Y cuando recibió la visión, ¿qué hizo? Ir a consultar a los otros discípulos. En un acto de que, hey, a lo mejor son mis sueños nomás, a lo mejor es mi rollo. Y sintió la necesidad de alimentarse del cuerpo de Cristo. ¿Quién sería yo para Dios de veras si yo me atreviera a creerme el pensamiento de que usted no tiene nada que enseñarme a mí? ¿De qué basura me vería Dios? Porque al altivo Dios lo mira de muy lejos. Y si a veces nos sentimos lejos de Dios, imagínese cómo estará el altivo. No, la palabra de Dios dice estar siempre dispuestos a enseñar y a aprender. Porque todos tenemos algo que dar y algo que recibir. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Y vamos a irnos hasta el 16, perdón. Aleluya, me estoy gozando. ¿Se están gozando? Gloria a Dios. Tú dices que no puedes verlo. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. No sé de qué manera enfatizar la importancia de ver esto. Es un joven el que les está hablando. Es un joven que aprendió toda esta sabiduría sentado con ellos, en clases con ellos, encerrados en la sinagoga con ellos, de estar prestando atención a las palabras que salían de estos ancianos. Y él trae una palabra sabia. Joven, atesora esto. Como dijo Pablo, no, que nadie tome en cuenta, que nadie tenga por poco tu juventud. No importa qué maravilla veas que Dios hace a través de alguien que tú consideres mayor que tú, o anciano en edad, o en evangelio, en conocimiento, en lo que tú quieras. Dios decidió levantar a este joven a hacer esto. Dios decidió levantar a Timoteo a ir a pastorear a Corintios. Dios decide levantar a todo aquel que se presta, no importa la edad que tengas. Hablamos de varones como Caleb, hablamos de varones como Moisés, de Abraham, de hombres que a grande edad sirvieron a Dios. Y porque ya tienes una que otra cana, ya te sientes inútil y te la agarras de pretexto para abrazar más la almohada que la palabra de Dios. O te sientes muy joven para compartir algo de sabiduría y te agarras de pretexto para irte a hacer otras cosas. Es la misma balanza. Al final del día, si haces estas cosas, es que no conoces a Dios. Es que no mora en ti aquel espíritu que te mueve a hacer cosas diferentes, y abres tus labios y sale su sabiduría, su conocimiento, no el tuyo. Estas no son cuestiones de intelecto, nos respalda el intelecto. No hay nada más comprobado que la Biblia, la veracidad de la Biblia, a tal grado que ni la ciencia existiera si no existe la palabra de Dios. Porque para hacer ciencia tienes que creer que el universo es tangible, tienes que creer que hay un orden, tienes que creer que hay una verdad absoluta. Todas esas creencias son abstractas, no son materiales. Mas sin embargo hay científicos que se ciegan a pensar que la ciencia niega a Dios y no entienden ni siquiera la diferencia entre lo abstracto y lo material. Y literalmente, si no tienes esas creencias, esa fe, no puedes ni siquiera hacer ciencia. La ciencia no niega a Dios. Hay científicos que no han entendido y no creen en Dios, pero la ciencia, no hay nada que hable en contra de la palabra de Dios. La ciencia son unos datos en los cuales los interpreta algún científico, así como la Biblia es un montón de datos que interpretan el que la lee, pero solo descubre su verdad aquel es guiado por el Espíritu Santo, porque es una carta de dirección para los hijos de Dios, no para los hijos del mundo. No te espantes de que lees la Biblia y no entiendes algo. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Pero mientras que haya algo que entiendas, Dios está contigo. Si no entiendes nada, si no entiendes que Jesucristo murió y resucitó al tercer día de entre los muertos por ti para darte vida y vida en abundancia, si no entiendes ni eso, ahí sí preocúpate. Pero si crees eso, es todo lo que basta. Eso basta. Creer eso basta para que a todo lo que te dispongas, el Espíritu que mora en ti desde ese momento te va a empujar, te va a alimentar, te va a fortalecer, te va a llevar y te va a ayudar a hacer las cosas para que conozcas y florezca en ti la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad revelada por el Espíritu Santo de Dios. Nada más. Pero si no la lees, ¿qué quieres que te revele? Si pasas escuchando música mundana en el carro, ¿qué quieres que te revele Dios? Lo único que te va a revelar que es que estás igual de mal que el que está cantando. Si estás escuchando música mundana, ¿qué más te va a revelar? ¿Te va a dar una revelación de Génesis, de la creación? ¿Te da una revelación de qué espíritu está moviendo al hermano pelón de la iglesia que no lo puedes ver?
¿Qué revelación te va a dar Dios si andas en cosas del mundo? Este joven se apartó de todo para ir a los pies de estos ancianos. Y en su pausa de estar escuchando 7 días silencio y luego no sé cuántos días hablan los estudiosos, ¿no? Que fue a largo de varias semanas, unos dicen meses, no sé. Lo que sí sé, que en todo ese tiempo este joven estuvo ahí atento. Y cuando vio que algo se levantó en contra del Dios que él conocía, que aquellos le habían hablado de oídas de aquel Dios, él dijo: hey, espérate, esto no es lo que me enseñaste. Pero ¿cómo vas a saber si el que te enseña palabra de Dios o no? Si no la lees. Y no está ahí el Espíritu Santo para redarguirte y llevarte a la verdad. Y si nos ves en un error en nosotros, que si nos pones atención, lo vas a ver, te vas a disponer como este joven, de veras a venir y a traer una palabra. Este joven no los regañó. Este joven no los hizo a un lado. Este joven les dijo: permítanme decirles del Dios que ustedes me presentaron, del Dios que ustedes me han hablado, y ahorita como que están titubeando, como que ni fu ni fa. Pero si no conoces la palabra, ¿a quién vas a corregir? Si no has dejado que la palabra te corrija a ti. Es la palabra la que nos da dirección, es la palabra que nos da aliento, es la palabra la que nos da vida. Si no sientes sed de la palabra, cuestiónate mucho tu relación con Dios, porque es algo que solo da el Espíritu Santo: hambre y sed de su palabra. Tú dices que no puedes verlo, sin embargo, si esperas, te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías y has hablado como un necio. ¡Santo! Un joven diciéndole a Job. Ahora, ¿cuál fue la grandeza de Job? En todo no pecó contra Dios. No habló nada en contra de Dios. Simplemente dijo: hey, maldigo mi día. ¿De qué me sirvió hacer bien? Dios premia a los pecadores y todas estas cosas, y le está diciendo el joven: hey, no puedes hablar así. Claro que Dios escucha. El que no los atienda por su corazón vanidoso no tiene nada que ver con que Dios no escucha. ¿Estás limitando el poder de Dios? ¿Dios no los escucha? No, claro que los escucha, pero no los atiende. No me confundas a Dios, Job. Esto lo aprendí de ti. Y ustedes tres, pónganse las pilas. No hablen mal del Dios que yo sirvo y del cual soy. El celo de la palabra te nace cuando la conoces. El celo de tus emociones te mueve siempre que andas sintiéndote mal. Y te sentiste mal porque no te invitaron, porque no te llevaron, porque no te trajeron, porque no sé qué. Y te sientes y eres un cristiano sentimental, de sentimientos. Como ola del mar, dice la palabra. Así los describe la palabra a los que andan en sus emociones. Entonces, si tú no te sientes en gloria, cuestiona tu relación con Dios. Porque el gozo de su salvación es mi fortaleza. No lo que diga y piense usted de mí. Los amo. Y gloria a Dios que nos hemos aprendido a tolerar. Me gusta una frase que usa un predicador y dice: perdóname y te perdono, y quiero aprender a amarte. Esa debería de ser la actitud de la iglesia. Porque todos tenemos que perdonar y todos tenemos que nos perdonen. Ninguno somos monedita de oro. Y a nadie nos salen bien todas las cosas. Si no, entonces Dios no tuviera una iglesia, nomás tuviera uno aquí y uno allá. Si uno pudiera hacer todo, pues nomás con ese. ¿Para qué Dios iba a juntar a una bola de que nos íbamos a estar dando de topes cada rato? Pero resulta Dios diseña una familia perfecta para que se levanten hombres y mujeres conforme al carácter del varón perfecto, para que nos moldeemos los unos a los otros con la palabra, no con sus sentimientos y emociones,
no con lo que usted piensa y a usted se le ocurre, ni siquiera con lo que usted sueña. Porque no me venga a excusarse de dar una palabra y decir que si no se cumple es por falta de su fe. La palabra de Dios dice que todo aquel que habla de parte de Dios, la prueba es que lo que se habla se cumple. Así que no se me eche flores de que tiene mucha fe. A Dios le encanta y elogia a Dios a los de grande fe. Pero Dios todo lo que quiere es nuestra disposición a hacer su voluntad. Es en lo único que vamos a prevalecer. Y teniendo esa intención del corazón, Dios va a hacer todo lo demás. A través de nosotros y alrededor de nosotros. Con nosotros o sin nosotros, como a Él le plazca. Pero mientras que estemos en el reino de los cielos, que haga lo que a Él le parezca. Él sabe hacer las cosas, nosotros no. Amén. Gloria a Dios. Son para ti, Padre. Eres bueno. Mas en todo esto Job lo hacía dirigiéndose a Dios. Eliú, este joven, está de acuerdo en que Dios castiga a los malvados, pero añade una nueva dimensión a la relación entre Dios y el acto. El sufrimiento no es meramente retributivo, sino también didáctico y revelador. Llama al pecador a arrepentirse y buscar al Señor. Me repito, el sufrimiento no es meramente retributivo. ¿Todos saben qué quiere decir retributivo? Que no es nada más de recompensa a tu mal. No es merecido. No es un intercambio entre Dios y el hombre. No es necesariamente un castigo a tu error. No todo el tiempo. No es retributivo, sino también didáctico. ¿Qué quiere decir didáctico? De enseñanza, de aprendizaje. Algo que Dios permite para mostrarte algo que desconoces. Así como lo hizo con Job. A través de todo esto Job se levanta y dice: de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Aprendió a ver a Dios a través de todo ese proceso, de todo ese sufrimiento. Aprendió a ver a Dios. Y los únicos que sabemos si lo que estamos pasando es una recompensa a nuestros pecados, a nuestros errores, o es un proceso de Dios para llevarnos a ver algo que no hemos visto, somos nosotros. No nos podemos engañar. Si estás en pecado, si estás haciendo algo mal, no hay forma de que alguien te convenza de lo contrario. Tú sabes. Puedes pasar aquí adelante y que alguien te diga: profeta del Altísimo, Dios va a hacer y va a hacer y va a hacer y va a hacer. Y tú salirte con la misma depresión porque sabes que no estás haciendo nada para merecer la palabra. Que aquella persona por fe y por amor y gracia y misericordia la declaró sobre tu vida. Y ojalá y florezca. Pero si tú estás en pecado, sabes perfectamente que no te vas a ir a ser pastor si todavía andas de fornicario. Que no te vas a ir a ser pastor si todavía andas de drogadicto. Ahora, no importa qué estés haciendo. No importa en qué estés fallando. Abogado tenemos a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo. Mas es necesario que sea a nosotros redarguido el pecado. Y eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra, si le abres tu oído y le abres tu corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es no nada más retributivo. Gloria a Dios, ya no me trabé. Sino didáctico. Es enseñanza. Es una escuela. Y si es enseñanza, ¿en qué nos escondemos para decir que no nos falta estudiar? Y te voy a decir una cosa, hay un error a veces de la forma que analizamos el estudio. Estudiar algo simple y sencillamente a veces significa nada más: disculpe, hermano Viteri, usted que estudió esto, ¿qué significa esta palabra? No me acuerdo qué les pregunté el lunes. No, los enseres. Llegamos a una escritura el lunes y estaba ahí nuestros hermanos, para no mencionar nombres. No se van a dar cuenta que no estuvo ahí alguien. Y en cuanto la leímos, le digo: oiga, disculpen, ¿qué es enseres? Ahora, estábamos leyendo unas escrituras de Jonás, que he leído esa historia más de 10 veces en privado, y le he pasado por ahí más de 15 porque he leído de pasta a pasta la Biblia. Y algo que yo enseño
y trato de inculcar a todos, hey, nunca leas algo sin que quede una palabra sin resolver de qué quiere decir esa palabra. Y estamos ahí leyendo y ya la... Hey, disculpen, ¿qué es enseres? Y ellos me contestan. Le digo, oh, gloria a Dios. Y seguimos avanzando. Pero hasta la fecha yo, si no me hubieran contestado, si yo no hubiera preguntado, ahí siguiera de, ay, ¿qué serán enseres? Por no preguntar. ¿Por qué? Porque los hermanos van a pensar menos de mí, que sé menos o lo que... No sé si a alguien le pase algo, no creo. Yo siento que mis hermanos me aman como yo los amo y no creo que piensen así de mí. Pero quién sabe. No sé. Pero al punto que vengo es, aprendí por preguntar. No estábamos estudiando. Simplemente fue por preguntarle a alguien que consideramos que pueda saber la respuesta. Hay veces me han dicho, no sé, pero la investigamos juntos. Porque el aprendizaje, así como este joven Eliú, que aprendió toda esta sabiduría que derrocha él a través, y le cortamos bastante, pero si usted se va a leer la historia de Job, verá que son 3 capítulos dedicados a la sabiduría que este joven emana de su ser por el espíritu que él reconocía que estaba en él y le impedía quedarse callado, pero dijo al principio, bueno, ahora ustedes han callado y ya no saben cómo responderle a Job. ¿Acaso seguiré esperando ahora que ustedes han callado? No se confunda con el tener algo que decir, con el siempre andar interrumpiendo a la persona que está hablando. Y le voy a decir bien facilito cómo sabemos cuando es de total desinterés de usted lo que se está comentando, lo que se está platicando. Un ejemplo loco. Estamos hablando de hamburguesas y usted me viene a presumir los tacos que se comió. ¿Sí me explico? La opinión que usted da no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué? Porque usted no estaba interesado en qué estaba escuchando. Usted estaba interesado en ver la oportunidad para hablar. La sabiduría de este joven se muestra en su paciencia, que dejó hablar. Y cuando todos callaron y él vio que no dieron en el punto clave, que no honraron a Dios en sus palabras, el espíritu que estaba de él dijo, no. Yo tengo que decir lo que conozco de mi Dios. Porque de este que me están hablando, no es el Dios que me presentaron. Y para eso, que logres hacer eso en tu vida, tú necesitas establecer una relación con Dios. No te estoy diciendo que no la tengas, pero tampoco te garantizo que la tengas. Es algo que solo tú y Dios en privado pueden resolver. Levitas, por favor. En conclusión, Dios hace y permite lo necesario para direccionar al hombre a la relación correcta e íntima con Él mismo. En conclusión, me repito, Dios hace y permite lo necesario para direccionar al hombre a la relación correcta e íntima con Él mismo. Dios no permite nada en nuestras vidas, en absolutamente ninguno, con el propósito de destruirte, con el propósito de hacerte a un lado, con el propósito de hacerte menos. Él permite lo que permite con el propósito de que reacciones a tu dependencia de Dios. Y es una decisión que no puede tomar nadie por ti, la tienes que hacer tú mismo. ¿Quién quieres ser para Dios? ¿Quieres ser hijo o no quieres ser hijo? No le voy a entrar a lo demás, ya estamos cerrando. Dios permite lo que permite para redireccionar, enderezar las sendas torcidas de todo aquel que Dios quiere atraer. Y voy a cerrar con un testimonio. Un día mi hermana me estaba platicando cosas duras que pasaban en su vida. Y yo le decía al Espíritu Santo, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? Mi hijo tenía 90 días en el hospital. Para los que no saben, mi hijo nació de 1 libra 15 onzas. Mas Dios ya me había hablado. Dios me mostró lo que va a hacer con mi hijo cuando esté grande. Cuando llegamos al hospital y los doctores dijeron las barbaridades que dijeron, digo, mira, yo no sé si tú crees en Dios o no, pero a mí Dios me habló y me dijo qué va a hacer con mi hijo cuando esté grande, y para que eso suceda, todo tiene que estar bien.
porque mi Dios no miente ni se arrepiente. Dios es poderoso para hacer lo que Él me ha prometido. Y yo le digo a Dios, ¿qué le digo a mi hermana? Espíritu Santo, guíame a la verdad que no veo. Y me dice, dile que tu situación es una respuesta a tus oraciones. Y yo literalmente le hice, ¿cómo? Y me dijo, me pediste que te bendijera y ahí está tu bendición. Me pediste que te enseñara a amar a otro nivel y has estado aprendiendo a amar. Me pediste que querías ver mi mano poderosa obrar delante de ti y la has estado viendo todos estos días. Porque la ciencia y los doctores dicen una cosa y Dios sigue prevaleciendo en su promesa. Entonces le dije a mi hermana, mija, ¿sabías que tu situación es una respuesta a tus oraciones? Analiza lo que le has pedido a Dios y fíjate si no es Dios en el asunto. Dios siempre está en el asunto, porque Dios siempre escucha. Pero Dios no va a hacer tu voluntad, va a ser la de Él. Y Él sabe perfectamente que lo que le estás pidiendo no es lo que necesitas. Lo que necesitas es lo que Él está permitiendo en tu vida. Porque así de hermoso es Dios, que sí nos da y nos consiente muchas cosas hermosas, como estar aquí cómodos, con aire acondicionado y llenos de la familia, reunidos todos en amor. Es algo hermoso. Pero no hay nada que Dios permita en tu vida que no esté bajo el control de Dios. No hay nada ni nadie que pueda detener la voluntad de Dios en tu vida más que tú mismo. Este joven decidió dar su juventud al nutrirse de la palabra, y se llegó el momento que Dios lo usó para hablar con más sabiduría que aquellos que lo instruyeron. La pregunta con la que voy a cerrar, y es para ti nada más entre tú y Dios: ¿reconoces que todo a tu alrededor es Dios en el asunto? Si no, es que no conoces a Dios. Pero te tengo una hermosa noticia: eso se soluciona hoy, en un instante. Dios te puede dar la claridad del asunto, y más que nada, Dios te da la certeza de que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si en tu corazón crees esta palabra, Dios morará y hará su voluntad en ti. Nada más por creer la palabra. No es por nada, ningún atributo que tú tengas. Es por todos los atributos perfectos que Él tiene. Perfecto, perfecto amor, perfecta gracia y todopoderoso para hacer y deshacer, mover y restaurar a tu alrededor lo que sea necesario para que su voluntad prevalezca, su propósito se cumpla y que el nombre del Señor sea glorificado. Nos despedimos de las redes sociales, no sin antes decirte, recordarte, atesora lo que Dios te haya hablado en esta mañana, y recuerda que esta no es obra de hombre, es voluntad de Dios. Y si tú le crees a Dios, escrito está: estas señales seguirán a los que creen. Si conoces a alguien encadenado en las drogas, si conoces a alguien encadenado en el alcohol, en la lujuria, en la homosexualidad, tú declara vida sobre ellos y verás cosas suceder, porque poderoso es el Dios que servimos y no hace acepción de personas. Tú eres hijo de Dios, tú eres especial y tú estás empoderado para hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.